Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 336. Oficial del planeta Lupin, 2. Si no funcionaba, aún podría dárselo a su discípulo. En el pasado, pensaba que Wang Xiaoqi ya era muy feroz. Pero esta vez, Yun Xiao llegó al dominio estelar del sureste y trajo tantos soldados y generales celestiales. Ella era claramente mucho más feroz. Continuó cultivándose en paz. En el universo, aunque el Qi no se podía comparar con la corte celestial, la concentración general de energía espiritual no era mala. Mientras se acercaba al planeta Fengning, alguien llamó a la puerta de Lupin. Después de abrirla, vio a Kui Mengiao. Maestro, la tía Yun dijo que quiere discutir algo contigo. ¿Algo que discutir conmigo? Preguntó Lupin. ¿Qué es? Creo que es algún tipo de publicidad o algo así. Kui Mengiao sonrió. Yo tampoco lo entiendo realmente. En estos días, el cultivo de Kui Mengiao había mejorado nuevamente. Ella no pudo evitarlo. Yun Xiao la trató muy bien. Le daba todo tipo de elixires y medicinas, y luego le enseñaba cuando no tenía nada que hacer. Kui Mengiao vivía con Yun Xiao. A veces era así. La relación entre las personas era muy extraña. Podrían hacer cualquier cosa si se agradaran. Obviamente, Kui Mengiao pertenecía a la gente que le gustaba a Yun Xiao. Entiendo. Continué leyendo en MIP0xN0VL.com. Lupin estuvo de acuerdo y se fue con Kui Mengiao. El interior del primordial Golden Dipper era como un enorme buque de guerra. Los soldados y generales celestiales estaban detrás, mientras que Yun Xiao, Lupin y Sun Wukong estaban al frente. Por lo tanto, la habitación no estaba muy lejos. Yun Xiao estaba allí cuando entraron a su habitación. Anuncios de Put Future. Al ver a Lupin, Yun Xiao sonrió y dijo: Lu, toma asiento. Mengiao, tengo algo que decirle a tu maestro. Deberías regresar y cultivarte primero. Está bien, tía Yun. Kui Mengiao se fue con una sonrisa. Estuvo de muy buen humor durante este período de tiempo. No solo su cultivo progresó a pasos agigantados, sino que su cuerpo físico también había regresado. Una vez más poseía todo tipo de sentidos como un ser humano. Después de que Kui Mengiao se fue, Yun Xiao abrió la boca y dijo: Lu, te llamé aquí esta vez porque en realidad tengo algo que discutir contigo. Creo que lo que dijiste la última vez fue muy correcto. Deberíamos comenzar con la publicidad, pero en cuanto a cómo hacerlo exactamente y cómo hacerlo, todavía estoy confundido. Estoy pensando que dado que ahora también eres un cultivador de etapa inmortal, también deberías contribuir a nuestra corte celestial, ¿no lo crees? Lupin se sorprendió. Así es. También fue un cultivador de la etapa humano inmortal. Si ese fuera el caso, ¿no estaría él también controlado? ¿Qué pasa con su propia secta? Frente a Yun Xiao, definitivamente no podía decir que no. Lupin pensó rápidamente y dijo con una sonrisa: por supuesto. Señora Yun Xiao, dígame, ¿qué necesita que haga? Yun Xiao dijo con una sonrisa: estoy pensando que primero deberíamos usar un planeta como piloto y probar el proceso primero. Si estamos seguros de que no hay problemas, lo implementaremos a gran escala. Después de decir esto, Lupin entendió. Señora, ¿quiere decir que deberíamos comenzar desde el planeta Fengning? Yun Xiao sonrió y dijo: exactamente. Estoy pensando que se te ocurrió esta idea, pero no sabemos mucho sobre la situación en la etapa inferior. Da la casualidad de que eres del planeta Fengning, por lo que estarás a cargo de la operación. En ese momento, dejaré que estos inmortales del cielo aprendan de ti. Lupin reflexionó por un momento y dijo en voz baja: señora Yun Xiao, quiero preguntar, si estoy a cargo de este asunto, ¿qué beneficios obtendré? Cuando dijo esto, Lupin notó que la expresión de Yun Xiao se congeló. Era obvio que los tres no estaban contentos. El rostro de Bi Xiao se llenó de ira. Para ser honesto, cualquiera estaría enojado. Yun Xiao ayudó a Kui Mengiao a reconstruir su cuerpo y le dio un impulso en su cultivo. Aunque por lo que parece, fue porque a los tres realmente les gustaba esa chica, sin embargo, en esencia, estaban ayudando a Lupin. Pero los tres aún no habían hablado. Lupin sonrió y explicó: señora Yun Xiao, no estoy haciendo esta pregunta por mí mismo. Lo pido por sus soldados y generales celestiales. Para ejecutar esta pregunta, todos deben hacer lo mejor que puedan. Si no hacen lo mejor que pueden, al final algo bueno puede convertirse en algo malo. Perdóneme por ser directo, pero aunque sea poderoso, aún debe confiar en sus soldados y generales celestiales para llevar a cabo esta tarea.
Si no tienen ningún beneficio, harán todo lo posible para ayudarle. No importa que también me vaya en Fengming Planet, ¿qué pasará cuando caigan? Por lo tanto, antes de actuar, primero debemos comprender las recompensas y castigos internos. Yun Xiao se quedó sin palabras. Ella realmente no había pensado en esto. Ella nunca antes había guiado a nadie, así que ¿por qué pensaría tanto? Anuncios de Put Future. Sin embargo, Lupin sabía que para poder hacer las cosas, los beneficios tenían que estar presentes. No era realista dividir las emociones. Yun Xiao no era una persona irracional. Después de escuchar las palabras de Lupin, la infelicidad en su corazón desapareció. Yun Xiao reflexionó por un momento y dijo, ya veo. No es de extrañar que Su Majestad me haya dado el derecho de establecer funcionarios en el dominio estelar y me haya dado un sello. Mientras hablaba, sacó un sello de jade y se lo escribió a la emperatriz Chongxi del dominio estelar del sureste. Este sello de jade fue hecho por el emperador de Jade, que también fue reconocido por el cielo y la tierra. Contenía el poder del Dao celestial. Lupin preguntó con curiosidad. ¿De qué sirve esta cosa? Yun Xiao sonrió levemente. El uso es muy sencillo. Solo necesito escribir un documento oficial y nombrarte funcionario de la corte celestial. Las consecuencias de sus acciones con respecto a mi nombramiento serán evaluadas por el Eaven Lidao. Si lo haces bien tendrás el poder del mérito. Si no lo haces bien, el poder del mérito disminuirá. Esto es lo mismo que hacen los dioses de la corte celestial. Es solo que no tienes tanto mérito como ellos. El poder del mérito sería beneficioso para el cultivo y la comprensión del Gran Dao. Al ver que Yun Xiao tenía esto, Lupin se relajó y dijo, así es. Puedes dejar que los soldados y generales celestiales vean los beneficios que tienen ante ellos. De esa manera, todos estarán dispuestos a trabajar duro. De repente, apareció un rollo de papel dorado frente a Yun Xiao. Ella sonrió y dijo, entonces, ¿qué título oficial debería darte? ¿Qué tal el oficial del planeta Fengming? ¿Qué te parece? Lupin se quedó sin palabras. ¿No es este título oficial demasiado casual? Bi Xiao interrumpió y dijo, hay tantos planetas, ¿cómo puedes nombrarlos uno por uno? Esto es tan bueno, tan fácil y conveniente. De todos modos, no afecta la cantidad de mérito. Bueno. Entonces eso es todo. Lupin no era una persona pretenciosa, por lo que aceptó de inmediato. Luego frunció el ceño y dijo, señora, entonces me iré. No puedo ser solo yo, ¿verdad? No puedo ser el único comandante. Estas palabras eran la verdad. Aunque Lupin no sabía cuánto se podían otorgar los llamados puntos de mérito, dado que era una prueba, era definitivamente imposible decir que Yun Xiao tenía que hacer todo ella misma. Al mismo tiempo, no podía tomar prestado el poder de Wang Xiaoqi. Este asunto estaba destinado a que todos lo vieran. Si tomara prestado el poder de Wang Xiaoqi, ¿en qué se convertiría? No hace falta decir que tenía a Kongshuan y San Wukong. Por lo tanto, el poder que usó tenía que estar de acuerdo con la situación actual de la corte celestial. Lupin todavía esperaba que Yun Xiao pudiera enviarle algunos asistentes. ¿Cuántas personas crees que necesitas? Yun Xiao frunció el ceño y preguntó. Lupin pensó por un momento y dijo, actualmente, Madame Yun Xiao tiene 30.000 personas. Hay más de 10.000 planetas, lo que significa que en la mayoría de los planetas solo hay unas 2 personas. Envíame una persona más. Como asistente, su nivel de cultivo estará en la etapa intermedia de las tropas celestiales y los generales celestiales. Después de escuchar esto, Yun Xiao escribió en el pergamino. La emperatriz Chongxi del dominio estelar del sureste de la corte celestial le ha conferido a Lupin el título de oficial del planeta Fengming y está a cargo de todos los asuntos relacionados con el planeta Fengming. Cuando escribió esto, Lupin dijo de repente, como líder, todavía tengo que dar ejemplo a los dioses. ¿No debería tener yo también un nombre? Lupin no era estúpido. Pudo ver que si quería obtener más méritos del cielo y la tierra, primero tenía que tener el reconocimiento oficial. El llamado funcionario era la corte celestial, que era el sello de las nubes frente a él. Si se le confiriera el título de oficial del planeta y tuviera puntos de mérito, podría obtener algunos puntos de mérito haciendo una demostración piloto para los dioses. Capítulo 337. Autoridad oficial del planeta, 1. Al escuchar las palabras de Lupin, Yun Xiao quedó un poco atónito. Normalmente, a ella no le importaban estas cosas, pero en realidad era así. Un puesto oficial estaba destinado a representar poder y beneficios. Muchas veces, el puesto era a tiempo parcial. Ya fuera en la corte celestial o en el mundo de los mortales, este era un fenómeno muy común.
Por ejemplo, los inmortales solían tener muchos títulos en los templos. Esto no fue algo que surgió de la nada. Para decirlo sin rodeos, el título de un templo representaba una creencia y un mérito. Lo fue aún más para los funcionarios. Ocupar varios cargos al mismo tiempo era un símbolo de poder. Lupin vio que todas las acciones de Yun Xiao reflejaban un cierto conjunto de palabras. Era un título legítimo y un derecho divino otorgado por el emperador. Naturalmente, esto le preocupaba mucho. Yun Xiao estaba un poco perdido cuando preguntó: «Entonces, ¿cómo quieres escribir esta posición oficial?» Así es, era un funcionario del planeta, pero ¿y ahora? ¿Qué tal el instructor jefe de los funcionarios planetarios del dominio estelar sureste de la corte celestial? Lupin pensó en un título para sí mismo. Para ser honesto, este título se hizo con todo tipo de cosas. Pero el significado en realidad era ese. Anuncios de Put Future. Además, con el nombre de Lupin, era diferente. En términos de estatus, estaba por encima de un funcionario planetario. Yun Xiao no lo rechazó. De hecho, su intención era utilizar las acciones de Lupin en el planeta Fengming para demostrarles a estas tropas y generales celestiales. En cierto sentido, fue efectivamente el efecto de un entrenador. Yun Xiao anotó la posición oficial de Lupin. Luego, Yun Xiao tomó el gran sello y lo cubrió. Justo cuando cayó el sello, una corriente de mérito del cielo y la tierra se vertió directamente en el cuerpo de Lupin. Fue bastante. Y Lupin instantáneamente sintió algo diferente. Todo fue gracias a que su cultivo alcanzó la etapa humano inmortal. Cuando alcanzó la etapa humano inmortal, en realidad tenía cierta comprensión del gran Dao del cielo y la tierra. Y cuando se convirtió en el planeta oficial de Fengming Planet, Lupin descubrió que tenía control sobre algunas cosas en Fengming Planet. Este poder fue otorgado por el emperador de Jade y el Dao celestial. En otras palabras, fue un modo aprobado por el Dao celestial. Cuando se activó este modo, Lupin parecía tener una interfaz con Fengming Planet. Por supuesto, esto era solo una metáfora. Era una metáfora de que Lupin podía hacer muchas cosas que antes no podía hacer. En cuanto a la interfaz, realmente no estaba ahí. Sin embargo, Lupin podía sentir claramente que podía hacer muchas de las cosas con las que soñaba. Por ejemplo, la cantidad total de energía espiritual en el planeta Fengming en realidad fue fija. Sin embargo, en el planeta Fengming, Lupin podría aumentar o disminuir el valor máximo de energía espiritual en un lugar determinado. Por supuesto, había un límite para esto, pero aún así, era bastante aterrador. No solo eso, Lupin podía sentir claramente que mientras quisiera, podía llamar al viento y convocar a la lluvia. Incluso podría afectar el movimiento de las estrellas. Anuncios de Put Future. Lupin podría establecer las reglas y la frecuencia de las erupciones volcánicas y el movimiento de la corteza terrestre. Lupin no sabía que esta era la manifestación del poder de los dioses en la corte celestial. Y abriría oficialmente un capítulo del conflicto entre los viejos y los nuevos poderes en la corte celestial. En términos simples, los dioses justos estaban a cargo del funcionamiento del mundo, pero no podían cuidar personalmente de cada planeta, por lo que hicieron ajustes según las reglas generales. Después de eso, se trató más de mantenimiento y gestión. Si hubiera personas que rompieran las reglas, serían personas enemigas de la corte celestial. XT. Y hubo muchas situaciones en esto, como por ejemplo si el daño a las reglas fue grave o no, si las consecuencias fueron significativas o no, etc. Ahora que el universo era grande y había muchos planetas, era imposible gestionarlos uno por uno. Esto podría considerarse un cambio en el desarrollo de los tiempos. Cualquier sistema cambiaría con el paso del tiempo y los cambios del entorno. La corte celestial no fue la excepción. Sin embargo, si un cultivador poderoso intentara influir en el movimiento de los planetas, especialmente los planetas con seres vivos, sería imposible. Este fue un acto que sería severamente castigado. En cuanto a Lupin, era equivalente a obtener una autoridad de área local. El problema era que esta autoridad era extremadamente complicada. Los dioses de la corte celestial gobernaban sus propias reglas. Sin embargo, Lupin era diferente. La autoridad que obtuvo fue extremadamente complicada. Era como la diferencia entre los funcionarios del Ministerio de Trabajo en la antigüedad y los señores del condado local. Los funcionarios del Ministerio de Trabajo estaban a cargo de la conservación del agua, la ingeniería y otras cosas en el país. En cuanto a los señores del condado, estaban a cargo de cosas mucho más complicadas. Pero, de nuevo, para las autoridades locales, ¿fue el Ministerio de Trabajo de la capital quien mejor habló, o fueron los señores del condado quienes mejor hablaron? Esto fue muy obvio. La situación actual era la misma.
Lupin podría controlar muchas cosas en Fengmin Planet. Quizás después de que el dios de la justicia de la corte celestial lo descubriera, también podría ajustarlo. Sin embargo, este ajuste tuvo que ser aprobado por Yun Xiao. Esto se debió a que cuando el emperador de Jade nombró a Yun Xiao como emperador del dominio estelar del sureste, ya había aumentado la autoridad de Yun Xiao. Lo que quería era dividir la autoridad original. Quería dejar que los emperadores de afuera desempeñaran un papel. Por lo tanto, la autoridad de Yun Xiao estaba por encima de la de un dios ordinario. Eso era lo que quería decir. Capítulo 338. Autoridad oficial del planeta, 2. Una gran cantidad de mérito del cielo y la tierra fluyó hacia el cuerpo de Lupin. Por supuesto, esta gran cantidad era solo para Lupin. Después de todo, Lupin no había visto mucho del mundo en este aspecto. La única vez fue cuando obtuvo una pequeña cantidad de mérito del cielo y la tierra del sistema. Esta vez, fue aún más obvio. Con el mérito en su cuerpo, Lupin sintió que todo su cuerpo era diferente. No solo eso, el loto dorado estaba originalmente en el cuerpo de Lupin. En este momento, estaba absorbiendo continuamente el mérito, transformándose en motas de luz dorada que regresaron al cuerpo de Lupin. Esto hizo que Lupin se sintiera cómodo en todas partes. No parecía que hubiera ningún cambio, pero en realidad, hubo grandes cambios. Yun Xiao rápidamente llamó al asistente de Lupin. Sin embargo, a diferencia de las doncellas de la corte celestial, ella era una general. La mujer estaba vestida con una armadura y parecía valiente. Después de entrar a la habitación, se inclinó ante Lupin y dijo: «Saludos, jefe Lupin». Lupin dijo rápidamente: «Solo llámame Lupin». Yun Xiao sonrió y dijo: «La base de cultivo de Yun Ying se considera promedio entre los soldados y generales celestiales. Ella tiene la base de cultivo de un inmortal del cielo. La mayoría de los soldados y generales celestiales estaban en el escenario Eaven Inmortal. Los inferiores estaban en la etapa Eart Inmortal, mientras que los superiores estaban en la etapa Gold Inmortal. Por supuesto, también estaban los generales de alto nivel y el dios de la corte celestial». Lupin frunció levemente el ceño cuando escuchó su nivel de cultivo. Anuncios de Put Future. De hecho, este nivel de cultivo era más bajo de lo que esperaba. Recordó claramente que los grandes demonios en Fengmin Planet también estaban en la etapa Eaven Inmortal. Yun Ying por sí solo no era rival para 4 de ellos. Si tuvieran que luchar de frente, sería demasiado. Pero también sabía que no podía hacer nada al respecto. Para decirlo sin rodeos, sería fácil si todos los planetas pudieran ser dominados. Yun Ying miró a Lupin y preguntó: «Jefe Lupin, ¿qué cree que deberíamos hacer?» «¿Qué debemos hacer?» Lupin se puso a pensar profundamente. Este asunto no era de naturaleza complicada. La publicidad fue el primer paso. Era para hacer que la gente del planeta Fengmin creyera en la existencia de la corte celestial y que todos los inmortales serían arrebatados para controlarlos. En otras palabras, no importaba si la gente común del planeta Fengmin lo creía o no, siempre y cuando los superiores lo creyeran. Lupin suspiró y dijo: «En realidad, la propaganda no es algo difícil. Lo más importante es lidiar con la reacción violenta y el caos que pueda ocurrir después de la propaganda». Mirando a las personas que estaban sumidas en sus pensamientos, Lupin dijo con voz profunda: «La propaganda es en realidad muy simple, especialmente con la autoridad y los medios de los funcionarios del planeta. No es difícil hacer que esos cultivadores crean en este asunto, pero el problema aún es lidiar con el seguimiento. Vayamos primero al planeta Fengmin. Lo pensaré primero». De hecho, en opinión de Lupin, este asunto era muy simple si fuera él, porque casi no había personas en el planeta Fengmin que pudieran representar una amenaza para él. El único que lo haría sería su suegro. Si su suegro fuera trasladado por la fuerza a la corte celestial, lo odiaría hasta los huesos. Eso era seguro. Aunque no sabía por qué se resistía tanto al control de la corte celestial, Lupin sabía muy bien que tenía que coordinarse con ellos. Para decirlo sin rodeos, su mayor resistencia en el planeta Fengmin fue probablemente Wang Beishi. En cuanto a los cultivadores comunes, no estaba seguro de lo que pensarían. En cuanto a la propaganda, tuvieron que pensar en los métodos que utilizaron, alargando todo desde el principio. Eso no fue propaganda, fue aviso. Por lo tanto, Lupin tuvo que pensarlo detenidamente, incluida la coordinación y el ajuste de las distintas fuerzas. La osa dorada primordial apareció en el cielo estrellado donde se encontraba el planeta Fengmin. Yun Xiao apareció fuera de la osa dorada primordial, con los ojos ligeramente enfocados. Anuncios de Put Future. La osa dorada primordial cayó instantáneamente en sus manos. Podría llenar la montaña y llenar el mar, o podría ponerlo en el anillo de almacenamiento.
Yun Xiao activó su poder mágico. En un instante, la osa dorada primordial y Yun Xiao desaparecieron en el aire. En el segundo siguiente, apareció un nuevo nodo espacial en el cielo estrellado cerca del planeta Fengming. Bajo el vasto poder mágico de Yun Xiao, se estaba abriendo un nuevo espacio detrás del nodo espacial. Este espacio era caótico y vacío, con la osa dorada primordial y Yun Xiao en el centro. El vasto poder mágico de Yun Xiao se vertió continuamente en la osa dorada primordial. En un instante, la luz dorada llenó todo el espacio. El espacio originalmente estrecho fue abierto continuamente por la creciente luz dorada. Se hacía cada vez más grande. Esta sería la residencia de todos los inmortales en el dominio estelar del sureste. A medida que el espacio se expandió, Yun Xiao formó un sello manual. El sello de la emperatriz Chongxi y del emperador de Jade flotó ligeramente y se hizo cada vez más grande. El cielo otorgó a la emperatriz Chongxi el dominio estelar del sureste y estableció la corte celestial para conectarse con los cielos y obtener energía espiritual inmortal para nutrir a los inmortales. Gritó Yun Xiao. Donde estaba el sello, de repente surgió una intensa energía espiritual inmortal. Era lo mismo que la corte celestial. Luego, llenó todo el espacio. Innumerables nubes surgieron de la nada y el caótico espacio se iluminó gradualmente. Era simplemente una réplica de la corte celestial. Yun Xiao gritó de nuevo, e innumerables pedazos de tierra flotaron fuera de la osa dorada primordial. Cada uno de ellos flotaba sobre las nubes. Esto incluía la morada de la cueva de Yun Xiao. Al mismo tiempo, Yun Xiao volvió a verter su gran poder mágico en la osa dorada primordial. En el dominio estelar del sureste, todos los seres vivos habían abierto nuevos nodos espaciales cerca de los planetas en los que vivían. En este momento, en el planeta Fengming, Kongshuan levantó la cabeza con los ojos llenos de seriedad. ¡Qué poderosa energía espacial! Para poder abrir nodos espaciales, ¿quién es? ¿El emperador de Jade? ¿O esos pocos cuasi santos de la corte celestial? Había que saber que para poder abrir un nodo espacial, tenía que ser una existencia con un cultivo extremadamente fuerte. Capítulo 339. Autoridad oficial del planeta, 3. Uno tenía que ser al menos un cuasi santo o superior. Los cuasi santos ordinarios no podían hacerlo. Lo más importante es que este asunto debe haber sido resuelto por la gente de la corte celestial. Anuncios de Put Future. Después de todo, aparte de la corte celestial, no se les permitía abrir nodos espaciales a voluntad. Este asunto era algo que ni siquiera los dioses de las religiones occidentales podían cambiar a voluntad. El emperador de Jade era una persona reconocida por el Dao celestial y estaba a cargo de las 3 etapas, las 10 direcciones, las 4 vidas y los 6 caminos. Por lo tanto, Kongshuan sabía que incluso si los budistas pudieran abrir innumerables mundos pequeños, debían contar con el consentimiento y la aprobación del emperador de Jade sobre la cuestión de los nodos espaciales. En el mundo inmortal del dominio estelar del sureste, las mangas de Yun Xiao revolotearon cuando Sun Wukong y los demás fueron liberados instantáneamente de la osa dorada primordial. También fueron liberados 30.000 soldados celestiales. Lupin, Ku y Meng Yao y los demás no pudieron evitar suspirar. La fuerza de Yun Xiao era extremadamente poderosa. Ya habían presenciado antes las acciones de Yun Xiao en la osa dorada primordial. Anuncios de Put Future. Tenía el poder de la creación instantánea. Aunque era solo un mundo pequeño, este tipo de poder no era algo que una persona común y corriente pudiera aprovechar. Inmortales, aquí es donde viviremos en el futuro junto con los inmortales del dominio estelar del sureste. Todos ustedes estarán aquí. Vayan y busquen sus propios hogares. Yun Xiao dio una orden. Continuar leyendo en MIP 0xN0VL. Todos volaron en todas direcciones, buscando la tierra que flotaba en el cielo para vivir. La tierra que flotaba en el cielo no era pequeña. Para decirlo sin rodeos, incluso si 30.000 personas vivieran en un terreno, no sería un problema. Sin embargo, esto dependería de las preferencias personales de cada uno. A algunas personas les gustaba estar animadas, por eso se reunía mucha gente. A algunas personas les gustaba la paz y la tranquilidad, por lo que encontraron lugares escasamente poblados. Sin embargo, la mayoría de ellos no volaron demasiado lejos. Todas las personas que vinieron aquí tenían un pensamiento en sus corazones, y ese era obtener el mérito del cielo y la tierra. Cuanto más cerca estaban de las nubes, más oportunidades tenían. Lupin miró a estas personas que volaban y puso los ojos en blanco, sonrió y dijo: Señora Yun Xiao, mire, aunque estos inmortales tienen vastos poderes mágicos, son tan flojos y no propicios para la comunicación y la gestión. Ya sabes de móviles, ¿verdad?
¿Por qué no construimos alguna infraestructura en el mundo inmortal para que sea conveniente contactarlos? Capítulo 340. Regreso a la secta, 1. De hecho, Lupin había descubierto esto la última vez que estuvo en la corte celestial. Aunque los inmortales conocían la función y los usos de un teléfono celular, todavía no existía el uso de un teléfono móvil en la corte celestial. Quizás mucha gente lo había experimentado o utilizado. La corte celestial no contaba con la infraestructura correspondiente. Incluso si fueran inmortales, en tales circunstancias, solo podrían usar personas para informar a otros o usar algunos hechizos para comunicarse. La comodidad era muy inferior a la de un teléfono móvil. Lo mismo ocurrió con el nuevo espacio que Yun Xiao había creado. Aunque los inmortales no se quedaron demasiado lejos deliberadamente, si realmente querían informar a cierto inmortal solo, aún necesitaban enviar personas para informarles. Yun Xiao comenzó a pensar. Bi Xiao se rió y dijo: te dije que debería haber conseguido algunas torres de señales o algo así en la corte celestial hace mucho tiempo. Mi hermana insistió en que no le contara nada al emperador de Jade. Era tan aburrida. Solo podía jugar en el universo primordial del caos. El antepasado Dao era el mismo. Después de obtener Primal Chaos Universe, ni siquiera consideró obtener algunas secciones de entretenimiento interesantes. Callarse la boca. Yun Xiao lo reprendió. Bi Xiao era realmente ilegal. Nadie se atrevió a decir eso. Bi Xiao hizo un puchero y dijo: eso es lo que es. Incluso si el antepasado Dao lo supiera, me atrevería a decir que esta es una respuesta razonable. En realidad, la mayoría de esos inmortales solo querían ser meritorios, pero no cometer errores. Nadie le mencionó esto al emperador de Jade. Anuncios de Put Future. Continuar leyendo en MIP 0xN0VL.com. Lupin se quedó sin palabras. El universo del caos primordial del ancestro Dao fue realmente asombroso. Ignoró la distancia espacial y conectó perfectamente las tres etapas. Si cobrara una tarifa y obtuviera ganancias, podría derrotar completamente a todos los operadores. De hecho, algunos planetas humanos también podrían comunicarse entre planetas. Sin embargo, el retraso en las señales de comunicación, incluida la pérdida de información, fue muy inestable. También fue muy difícil lograr avances tecnológicos. Después de todo, la distancia entre los planetas todavía era muy grande. Si uno quisiera utilizar señales electromagnéticas para atravesar nodos espaciales y lograr una transmisión estable, era simplemente imposible con la tecnología actual. Por lo tanto, la comunicación interestelar generalmente se realizaba en las primeras etapas entre algunos grandes medios de comunicación. Se enviaron cultivadores especiales para entregar mensajes al planeta. Sin embargo, el retraso también fue muy aterrador. La velocidad de las señales electromagnéticas en el vacío era similar a la velocidad de la luz. En otras palabras, solo podían comunicarse en algunos lugares que no estaban lejos entre sí. Esto ocurrió, por supuesto, en un universo que se podía medir fácilmente en años luz. Sin embargo, Hon Junio era, después de todo, Hon Junio el universo primordial del caos podía comunicarse indiscriminadamente. XT. Desde el nacimiento del universo del caos primordial, el servicio interestelar en el universo realmente se había convertido en una realidad. Por lo tanto, además de pelear, muchas personas también interactuaban con información en el universo primordial del caos. En pocas palabras, la información de su planeta de origen se transmitió a otros planetas a través del universo del caos primordial en el tiempo. Incluso el servicio de compra interestelar de tesoros del universo era el mismo. La información del producto fue compartida entre Primal Chaos Universe. Una vez que alguien lo comprara, podría enviarlo por correo interestelar. Por supuesto, las compras interestelares pueden llevar mucho tiempo. Afortunadamente, los cultivadores tenían una larga vida útil, por lo que básicamente podían darse el lujo de esperar. Sin embargo, hay que decir que Primal Chaos Universe no tuvo ningún logro en el sector del entretenimiento. No había tal cosa. Yun Xiao reprendió a Bi Xiao y luego miró a Lupin con una sonrisa. Tu sugerencia es buena. Creo que está bien, pero ¿cómo quieres construirlo? Anuncios de Put Future. Lupin sonrió. Solo déjamelo a mí. ¿Déjalo a ti? Entonces, ¿cuáles son tus condiciones? Preguntó Yun Xiao con una sonrisa. El rostro de Lupin se puso rígido. ¿Qué condiciones puede haber? Señora Yun Xiao, ayudar a Meng Yao a reconstruir su cuerpo fue de gran ayuda para mí. Esto es algo que debería hacerse. De hecho, ya lo había considerado. Era mejor devolverle el favor lo antes posible. Construir esta instalación de señales se consideró un favor. ¿Qué se necesitaba para construir la infraestructura?
Eran solo dólares estrella. Para Lupin, los dólares estrella eran solo un número. Por supuesto, este número se construyó sobre la base de los sustanciales recursos financieros de Wang Xiaoqi. Pero hablando de eso, en realidad había muchas personas en la cuenta de la secta. La última evaluación todavía utilizó un sistema de tarifas. El dinero recibido no se había agotado. Usar dólares estrella para devolver un favor fue un buen negocio. Además, Lupin tenía sus propias consideraciones. Si Sun Wukong y Kong Xuan estaban a su lado, venían con un propósito claro. Yun Xiao, por otro lado, era más una relación interpersonal normal. Sin duda, tener una relación con un experto así fue beneficioso para él. Esto fue especialmente cierto para Yun Xiao. Como administrador real del dominio estelar del sureste, Fengming Planet estaría bajo su control en el futuro, y su propia secta también sería una de ellas. No importa cómo se mire, sería apropiado hacerse amigo de ella. Al escuchar las palabras de Lupin, Yun Xiao reveló una sonrisa desde el fondo de su corazón. No está mal, realmente no está mal. Yun Xiao tuvo una mejor impresión de Lupin. Ella dijo en voz baja. Entonces tendré que molestarte. Está bien, no diré más. Tío San, Meng Yao y Yun Ying, primero regresaremos al planeta Fengming. Lupin decidió despedirse. Yun Xiao no le pidió que se quedara. Sun Wukong los llevó a los tres al nodo espacial con un salto mortal. En el segundo siguiente, ambas partes aparecieron fuera del planeta Fengming. Después de eso, siguieron algunos saltos mortales más. Al segundo siguiente, los tres aparecieron directamente sobre la ciudad de Binai. Sun Wukong sonrió y dijo, está bien, yo me iré primero. Ustedes pueden regresar por su cuenta. Capítulo 341. Regreso a la secta, 2. Con eso, desapareció. Suspiro, ¿por qué no nos dijiste que te enviáramos a casa? Mientras hablaba, miró a Yun Ying y pensó por un momento antes de decir con una sonrisa, te llamaré Yun. Yun Ying asintió. Lupin volvió a decir, desde que llegamos al planeta Fengming, tendré que hacer mi parte como anfitrión. Yun, tu ropa tampoco es adecuada aquí. ¿Qué tal si te llevo a ti y a Meng Yao a comprar algo de ropa primero y luego comeremos comida mortal? Después de eso, te prepararé un lugar. Lupin no planeaba traer a Yun Ying de regreso a la secta. Después de todo, ella era miembro de la corte celestial. Aunque desde cierto punto de vista, Lupin ahora también era miembro de la corte celestial. Pero al final, todavía no quería exponer todo a los demás. Los asuntos internos de la secta fueron uno de ellos. Quizás descubriría algo anormal si él la trajera de regreso a la secta. Yun Ying también sintió que la gente en el planeta Fengming vestía de manera muy diferente a ella. Como decía el refrán, cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos. Si no quería que la consideraran una desviada, entendía esta pequeña cosa. Lupin la llevó a ella y a Kui Meng Yao al centro comercial para comprar ropa primero. Yun Ying no fue el único. Yun Xiao también le dio las dos prendas que llevaba Kui Meng Yao. Tenían un sabor antiguo y eran completamente diferentes de la ropa normal del planeta Fengming. Aunque había personas que vestían ropas antiguas cortavientos, todavía eran una minoría. En este momento, Yun Ying estaba completamente deslumbrado. Ella también era una persona que se había convertido en inmortal durante mucho tiempo, pero su estatus en la corte celestial era bajo. Después de tantos años, no tuvo ninguna posibilidad de pasar al escenario inferior. Aunque la llamaban soldado celestial y general celestial, la corte celestial no peleó. Para ella, este mundo era realmente extraño. Esas cosas novedosas y ropa hermosa hicieron que su mente se volviera loca. Caminó durante más de 3 horas. El cuerpo de Lupin estaba bien, pero su corazón se vio muy desafiado. Había que saber que él y Wang Xiaoqi nunca antes habían paseado así. Fue extremadamente aburrido. De repente, Yun Ying y Kui Meng Yao se detuvieron frente a la tienda de lencería. ¿Qué es esto? Preguntó Yun Ying con curiosidad. Anuncios de Put Future. Kui Meng Yao se acercó a su oído y murmuró. Yun Ying se sonrojó y miró la ropa del interior. Sacó a Kui Meng Yao y entró. Lupin, naturalmente, no la siguió. Obedientemente, salió de la tienda para comprar un teléfono celular. Cuando los dos salieron, Lupin dijo, muy bien, creo que hemos comprado suficiente comida. Eso es todo por hoy. Vamos a comer. Mientras hablaban, le entregó el teléfono a Yun Ying. Después de que terminó de enseñarle algunas operaciones simples, los tres decidieron comer. Aunque el sabor y la energía espiritual de la comida ordinaria definitivamente no eran tan ricos como los de la corte celestial, todavía tenían algunas buenas características. Por ejemplo, tenían más humo y fuego y el sabor era más complejo. Se lo pasaron bien comiendo. Una vez que terminaron, Lupin encontró un hotel para Yun Ying.
Él le dijo que esperara a que él la contactara y luego trajo a Kui Mengyao de regreso a la secta de los 7 Fénix. Cuando pensó en regresar a la secta de los 7 Fénix, el corazón de Lupin ardía. Su amado Xiaoqi estaba allí. Finalmente regresaron. Los cultivos de Lupin y Kui Mengyao habían mejorado enormemente. En el camino, se movieron extremadamente rápido y pronto llegaron a la puerta principal de la secta 7 Fénix. Tan pronto como llegaron a la puerta principal, Lupin vio que los ojos del discípulo guardián se abrieron como platos. Se dio la vuelta y corrió hacia la secta, gritando: «El maestro de la secta ha vuelto». Lupin se quedó sin palabras. ¿De dónde salió este idiota? Pero eso fue todo lo que había que hacer. En cualquier caso, en la vida había pifías por todas partes. Hizo circular su verdadera energía en su voz, y su voz viajó muy lejos, sorprendiendo a mucha gente. Pronto, una gran cantidad de discípulos de la secta salieron corriendo. Aunque todos estos nuevos discípulos conocían a Lupin, no lo habían visto antes. Fue una novedad. Lupin voló hacia la secta y había multitudes de espectadores por todas partes. Hizo que Lupin se sintiera como si se hubiera convertido en un animal en un zoológico. «Vuelve y cultiva, ¿qué estás mirando?». Lupin lo reprendió con una cara seria. Los discípulos se dispersaron inmediatamente. Nadie se atrevió a presumir ante Lupin. La mayoría de las veces, las personas solo serían desvergonzadas después de familiarizarse entre sí. Cuanto más desconocidos eran, más asombro sentían en sus corazones. En este momento, Wang Xiaoqi y los demás también salieron. Lin Yuejin corrió hacia el frente. No había nada que ella pudiera hacer. Estaba más preocupada por Kui Mengyao. Sin embargo, cuando vio a Kui Mengyao, quedó atónita. En ese momento, Kui Mengyao voló. «Mamá, he vuelto. Mira, he crecido. Mis pechos y mi trasero son casi tan grandes como los tuyos». Después de todo, Kui Mengyao todavía era un niño. Ella no tenía ninguna conciencia de este aspecto en absoluto. Miró a Lupin con incredulidad y preguntó: «¿Es ella Mengyao?». Lupin asintió y dijo: «Sí, entremos y hablemos». En ese momento, se estaban construyendo varios edificios en la secta 7 Fénix. Incluso Lupin no pudo evitar echar algunas miradas más. Anuncios de Put Future. En este momento, Wang Xiaoqi ya se había apresurado. Se arrojó a los brazos de Lupin y dijo con ternura: «Te extraño». Un cálido aliento sopló en el cuello de Lupin. Esto inquietó a Lupin. Afortunadamente, su familia también se apresuró a acudir. Lupin acarició amorosamente la cabeza de Wang Xiaoqi y dijo con una sonrisa: «Ha sido duro para ti durante este periodo de tiempo. Entremos y hablemos». «Bueno». Todos regresaron al edificio de la secta recién construido. Lupin comenzó a explicarles a todos. Después de escuchar el motivo del crecimiento de Kui Mengyao, Lin Yuejin también lo aceptó. Si su cuerpo no podía desarrollarse, no podía permitir que Kui Mengyao fuera una niña por el resto de su vida. En el otro extremo, Wang Xiliu miró sorprendido a Kui Mengyao. Extendió la mano y golpeó a Kui Mengyao en el pecho. En ese momento, Kui Mengyao era como un niño que había recibido un juguete nuevo. Ella se mostró ante Wang Xiliu y le dijo: «¿Cómo es? Impresionante, ¿verdad? HMPH, definitivamente seré más increíble que tú en el futuro». Wang Xiliu hizo un puchero, sin sentirse convencido. Sin embargo, miró a Wang Xiaoqi, luego miró a Lin Yuejin y Kui Mengyao, sintiendo algo de desesperación en su corazón. «Está bien, definitivamente seré más fuerte que mi hermana». Ella se consoló. Wang Xiaoqi notó las acciones y la mirada de Wang Xiliu. Ella se puso furiosa al instante. En realidad, la figura de Wang Xiaoqi era perfecta, pero esta pareja de madre e hija era demasiado. «Wang Xiliu, ven y quédate aquí como castigo». Wang Xiliu de repente pensó en algo y torció ferozmente su muslo. Inmediatamente, las lágrimas brotaron de sus ojos mientras gritaba: «Cuñado, cuando no estabas en casa, mi hermana me pegaba todos los días. Ella abusó de mí. Ella no cumple su palabra». Wang Xiaoqi estaba aún más furioso. «Wang Xiliu, no digas tonterías. Te golpeé como máximo 20 veces. Son 28 veces. Lo he comprobado claramente», gritó Wang Xiliu. Lupin miró a Wang Xiaoqi con impotencia. «No se puede golpear a los niños todo el tiempo. No es bueno que seas así». Wang Xiaoqui dijo con tristeza. «¿Quién le dijo que fuera desobediente? Además, ya hice todo lo posible por contenerme». Lupin calculó que su viaje de regreso y el tiempo que pasó en la corte celestial habían durado unos 6 meses en total. Si fuera unas 30 veces, le darían una media de una paliza por semana. ¡Qué trágico! Lupin se lamentó en silencio en su corazón. Rápidamente consoló a Wang Xiliu.
Después de que la multitud conversó un rato, Lin Yuejin se despidió y se fue. Los discípulos de Lupin también se fueron. El resto era su familia. Lupin no ocultó nada y sacó los melocotones de la inmortalidad de su anillo de almacenamiento. Sacó 5 de ellos. Bajo las miradas sorprendidas de todos, Lupin comenzó a explicar qué eran. Después de hablar sobre los efectos de los melocotones de la inmortalidad, Lupin sonrió y dijo: así que esto es muy beneficioso para todos ustedes. Debido a que comí mucho, mi nivel de cultivo ya alcanzó la etapa humano inmortal. Sus padres miraron los melocotones de la inmortalidad y sus corazones también ardían de pasión. Sin embargo, se sintieron extremadamente afortunados. Fue precisamente gracias a Lupin que su originalmente mala actitud tuvo la posibilidad de poder vivir para siempre. Wang Xiaoqi sonrió y dijo: me preguntaba por qué mi cultivo mejoró tan rápido. Entonces así es como es. Sin embargo, el efecto de estos melocotones de la inmortalidad debería ser muy común para mí, así que no los comeré. Lupin no estaba dispuesto a hacerlo. Él sonrió y dijo: esto sabe excelente. Mi bebé debe probarlo. Si funciona o no, no es importante. Capítulo 342. Mérito, 1. Se colocaron 5 grandes melocotones de la inmortalidad frente a todos. Wang Xiliu fue el más descortés. En el momento en que vio los melocotones de la inmortalidad, ya estaba profundamente inmersa en ellos. Estaba profundamente fascinada y profundamente enamorada de ellos. Para Wang Xiliu, no había nada más placentero que comer comida deliciosa que nunca antes había comido. Wang Xiliu recogió los melocotones de la inmortalidad y les dio un mordisco. En un instante, una fuerte sensación de satisfacción llenó su boca. Wang Xiliu siguió comiendo. El melocotón de la inmortalidad estaba lleno de jugo, pero no dejó salir ni una gota de jugo. Al verla así, Lu Yu no pudo evitarlo. Todos empezaron a comer. Wang Xiaoqi guardó los melocotones de la inmortalidad. ¿Por qué no estás comiendo?, preguntó Lupin con curiosidad. Cuando volvamos a la habitación, quiero que me alimentes, dijo Wang Xiaoqi con voz delicada. Sus palabras hicieron que el corazón de Lupin vacilara. Pronto, Wang Xiliu terminó y solo quedó un pequeño hueso de melocotón. Todavía quería más, así que se acercó a Lupin y le susurró: cuñado, ¿hay más? Obviamente, ella no había tenido suficiente. ¿Tenía algo más? Naturalmente, todavía tenía algunos. En el anillo de almacenamiento de Lupin, había 15 melocotones de la inmortalidad de 9000 años y 2 melocotones de la inmortalidad de 3000 años. Anuncios de Put Future. Sin embargo, Lupin, naturalmente, no le diría la verdad. Si esta niña supiera que todavía tiene tantos melocotones de la inmortalidad, tendría que pensar en comerlos todos los días. Además, Lupin sabía muy bien qué tipo de persona era Wang Xiliu. Incluso si él la rechazara, este niño definitivamente pensaría en otras formas de conseguir los melocotones. Por lo tanto, Lupin dijo: no hay más. Wang Xiliu respondió con un no, pareciendo un poco decepcionado. Luego, sus ojos se volvieron para mirar a Wang Xiaoqi. Hermana, ¿quieres comerte tu melocotón? Wang Xiaoqi se burló. Oh, ¿ahora sabes que soy tu hermana? ¿No es hora de que me delates ahora mismo? Wang Xiliu sonrió disculpándose y dijo: una cosa es otra. Todavía te amo en mi corazón. HMPH. Wang Xiaoqi resopló con frialdad y sacó el melocotón de la inmortalidad. Con un golpe de su palma, el melocotón se cortó por la mitad. Luego, le dio la mitad a Wang Xiliu y dijo: esta es la mitad. No vengas a verme después de que termines de comer. Aunque Wang Xiaoqi a menudo le daba una lección a Wang Xiliu, en realidad adoraban mucho a esta hermana pequeña suya. La hermana mayor es la mejor. Wang Xiliu le dio una palmadita en la espalda. Tomó el melocotón de la inmortalidad y saltó hacia un lado. Esta vez no se lo tragó como un lobo. En cambio, empezó a saborearlo bocado a bocado. Este melocotón de la inmortalidad no pareció tener mucho efecto en Wang Xiliu, pero fue diferente para su familia. Después de que los tres terminaron de comer, una gran cantidad de energía espiritual inmortal brotó de sus cuerpos e inmediatamente comenzaron a cultivarse. Les llevaría algún tiempo digerir esta energía. Lupin le sonrió a Wang Xiaoqi y le dijo: cuídalos. Iré a elegir una técnica de cultivo. Bueno. Wang Xiaoqi estuvo de acuerdo. En este momento, los puntos de contribución de Lupin eran mucho más altos que antes, ascendiendo a más de 6 millones. Esta fue la cantidad de puntos de contribución que los discípulos de la secta, Wang Xiaoqi y los demás habían estado produciendo durante este periodo de tiempo. Lupin llegó al pabellón de las escrituras. Abrió la puerta y entró.
En este momento, algunos discípulos estaban seleccionando seriamente técnicas de cultivo. Al ver a Lupin, todos se inclinaron y saludaron. Anuncios de Put Future. Lupin asintió levemente. Bajo las miradas respetuosas de los discípulos, subió las escaleras. Muy pronto, Lupin llegó al 8º piso. Fijó su mirada en el arte místico de las 9 revoluciones. Desde el momento en que comenzó a cultivar el arte del culturismo del espíritu primordial de las 9 revoluciones, Lupin supo que esta técnica de cultivo era un cultivo dual del espíritu y el cuerpo. Independientemente de si eran sus poderes mágicos o su cuerpo físico, sería extremadamente poderoso después de cultivarlo. De hecho, en el nivel primitivo, básicamente no existía una técnica de cultivo pura para templar el cuerpo. Sin embargo, para el actual Lupin, lo que tenía que hacer era encontrar una técnica de cultivo adecuada para él. Aunque no sabía qué era exactamente adecuado para él, en realidad estaba muy satisfecho con el poder del arte del culturismo del espíritu primordial de las 9 revoluciones. Por lo tanto, después de pensar un rato, decidió elegir el arte místico de las 9 revoluciones. Dim Dong. Felicitaciones al anfitrión por elegir el arte místico de las 9 revoluciones. ¿Deseas activar tu autoridad de cultivo? Necesitarás 1,5 millones de puntos de contribución de la secta. Deseo activar el cultivo y la autoridad de impartir libremente. La autoridad para impartir gratuitamente requiere puntos de contribución adicionales que ascienden a 3 veces el valor de la transacción anterior. ¿Deseas cambiarlo? ¿Sí? En un instante, los 6 millones de puntos de contribución desaparecieron. Una gran cantidad de información inundó la mente de Lupin. Esta técnica de cultivo era mucho más complicada que antes. XT. Lupin sostuvo la técnica de cultivo en su mano y se quedó allí aturdido. Una luz dorada surgió y las cosas frente a los ojos de Lupin se volvieron gradualmente borrosas, hundiéndose lentamente en un caos negro como boca de lobo. Lupin también cerró los ojos. Cuando volvió a abrir los ojos, no había nada a su alrededor. El vacío era caótico. No había nada. El tiempo no fue nada. El espacio no era nada. Nada existía. Pequeño, mira con atención. De repente, Lupin sintió que parecía estar hablando. Sus palabras fueron simples y pesadas. Capítulo 343. Mérito, 2. En este momento, Lupin se dio cuenta de que no podía controlar su cuerpo en absoluto. Apareció un brazo grueso. Su técnica de cultivo interno circuló. La fuerza creciente fue tan aterradora que hizo que Lupin se sintiera asombrado. La fuerza era tan poderosa que Lupin se sintió como si fuera polvo. Luego, levantó su grueso brazo y apareció un hacha enorme. La enorme hacha bajó y apareció la luz. Hubo el primer rayo de luz en el caos. Esa fuerza podría romper el caos y todo. Nadie podría detener esta poderosa fuerza. Y en ese momento, sintió que este cuerpo avanzaba. Tenía ambas manos en el cielo y ambos pies en el suelo. Lupin podía sentir la aterradora presión. Era una fuerza enorme que nunca antes había sentido. Si fuera este cuerpo, probablemente quedaría reducido a polvo en un instante. Sin embargo, este cuerpo estaba completamente bien bajo la poderosa presión. Después de un período de tiempo desconocido, escuchó una voz. Mi nombre es Pangu. Continuar con este legado. Continúe leyendo en MIP0XN0VL.com. El enorme cuerpo cayó con un solo sonido. Lupin flotaba en el aire aturdido. Solo le quedó un alma remanente. En ese momento vio la figura. El enorme cuerpo parecía haber caído al abismo del vacío sin fin. La cifra cayó durante un período de tiempo desconocido. Cuando su cuerpo tocó completamente el suelo, su ojo izquierdo se volvió hacia el sol y flotó lentamente hacia arriba, mientras que su ojo derecho se volvió hacia la luna. Su cuerpo se convirtió en montañas y ríos. Auge. La escena se hizo añicos. La conciencia de Lupin volvió. Miró la hora. Solo había pasado un segundo. Sin embargo, en el corazón de Lupin, habían pasado decenas de millones de años. En este momento, en las profundidades del universo. Una enorme estrella de repente tembló locamente. Anuncios de Put Future. En el segundo siguiente, una aura aguda se disparó hacia el cielo. En el palacio del firmamento púrpura, Hon Junio abrió levemente los ojos con una expresión solemne. Agitó su manga. A miles de millones de kilómetros de distancia, la estrella temblorosa se calmó lentamente. Frunció levemente el ceño como si estuviera pensando en algo. Esto no tiene sentido. ¿Por qué apareció de repente el hacha Pangu? Los otros santos también lo sintieron. En la isla Goldenao, el maestro de la secta Cielo abrió los ojos. La emoción brilló en sus ojos. XT. ¿Ha aparecido el hacha Pangu? Después de todo, había muy pocas cosas que pudieran despertar su interés cuando era santo.
Frente al Palacio del Firmamento Púrpura, los 6 santos habían llegado al unísono. Sin embargo, la puerta del Palacio del Firmamento Púrpura estaba bien cerrada. Sun Ti miró a Nua y dio un paso adelante con una sonrisa. Madre Nua, el antepasado Dao es el que más te ama. ¿Por qué no abres la puerta? Antes de que Nua pudiera responder, Yuan Shi intervino. Así es. Saint Nua es la persona más adecuada para abrir la puerta. Jeje. El primer ministro de Tongtian dijo. Ustedes dos siguen siendo tan repugnantes como siempre. Si quieres abrir la puerta, simplemente ve y ábrela. ¿Por qué tienes que hacer que los demás te defiendan? Yuan Shi se burló. Entonces, ¿por qué no vas? Iré. Iré. En cualquier caso, Hon Junio era el más descontento con él, entonces, ¿a qué había que temer? Además, todavía albergaba resentimiento hacia Hon Junio. Aunque era heterosexual, no era estúpido. Podía sentir que Hon Junio había elegido a Yuan Shi en su ascensión a la divinidad. Tongtian avanzó y extendió la mano para empujar la puerta. Pero antes de que su mano tocara la puerta del palacio, fue bloqueada por una fuerza invisible. Irse. El Panguaxe aún no ha existido. Solo regresa. No hagas ningún ruido. Se escuchó la voz de Hon Junio. Él fue el único que se atrevió a hablarle así a un santo. Tan pronto como dijo eso, todos los presentes supieron que definitivamente no podrían ingresar hoy. Tongtian resopló con frialdad y se alejó. Inesperadamente, Yuan Shi lo siguió. Tongtian, por favor espera. Aunque acababan de pelear, Tongtian aún así se detuvo. Yuan Shi sonrió y dijo. ¿Qué opinas del Panguaxe? Anuncios de Put Future. Tongtian no le respondió. En cambio, lo miró y dijo sin rodeos. Si tienes algo que decir, dilo. No te andes con rodeos. Yuan Shi sonrió y dijo. Tú y yo somos transformados del espíritu primordial de Pangu. El Panguaxe debería estar en manos de los 3 puros. Por supuesto. De hecho, los dos estaban del mismo lado cuando se trataba de esta pregunta. Yuan Shi continuó. Pero hay que pensar en ello. Los dos están cortados del mismo patrón. Ese tipo no solo es bueno intrigando, sino que también es bastante popular entre nuestro maestro. Si los 3 luchamos solos, el precioso tesoro podría caer en sus manos. ¿Por qué no trabajamos juntos y planeamos el Panguaxe en nuestras manos? Después de que la consigamos, podremos tener una pelea o algo para decidir el dueño del hacha. ¿Qué opinas? Al escuchar las palabras de Yuan Shi, Tongtian lo miró directamente. Yuan Shi también estaba muy seguro de que este tonto nunca podría derrotarlo. De repente, Tongtian escupió al suelo y se burló. Si estás dispuesto a unir fuerzas, entonces busca al Gran Supremo para unir fuerzas. No hace falta que me busques. Si tienes la habilidad, cógela. Si no tienes la habilidad, simplemente mira. Lucharé contra 2 yo solo. Si eres tan bueno, entonces pelearé contra 4 yo solo. ¿Qué más puedo hacer? Esto enfureció muchísimo a Yuan Shi. Aunque la secta Jieísmo se había desmoronado, no tuvo ningún efecto en la fuerza de combate del líder de la secta Cielo. Este tipo era realmente bueno peleando. Al ver que estaba siendo tan irrazonable, Yuan Shi, que valoraba mucho su reputación, agitó la manga y se dio la vuelta para irse. Tongtian se burló. ¿Realmente crees que me he olvidado de la deuda que contrajiste hace tantos años? No fue tan magnánimo. Después de decir eso, se fue solo. Sin embargo, Lupin no lo sabía. Todavía estaba inmerso en la alegría de obtener la técnica de cultivo. Se sorprendió especialmente cuando descubrió que el arte místico de las 9 revoluciones era en realidad la técnica de cultivo de Pangu. Lo más importante es que después de esta ilusión, Lupin experimentó la creación del cielo y la tierra, así como incontables años de espíritu indomable, y obtuvo algunos conocimientos sobre el origen del poder. Después de que Lupin entró en el camino de la inmortalidad, además de simplemente cultivar una técnica de cultivo, tuvo que comprender su propio camino de cultivo. Fue fácil obtener una técnica, pero difícil obtener un camino. En una secta, todos cultivaban el mismo tipo de técnica de cultivo, pero sus logros eran completamente diferentes. La comprensión del Dao afectaría directamente la velocidad del cultivo. Lupin también planeó pasar esta técnica de cultivo al clan Fénix. Dado que estas personas se habían unido a la secta, cumpliría su promesa aún más. Después de recibir la técnica de cultivo, Lupin una vez más hizo circular el ki en su cuerpo. Esta vez fue completamente diferente. Originalmente, debido a que el grado de la técnica de cultivo no era lo suficientemente alto, la circulación del verdadero ki que era difícil de circular se volvió aún más satisfactoria. En este momento, Lupin de repente pensó en un problema. Parecía que nunca había trascendido la etapa de la tribulación.
¿No iba a ser alcanzado por un rayo cuando trascendiera la etapa de tribulación? Sacudiendo la cabeza, Lupin se sacudió sus pensamientos confusos y regresó al edificio de la secta. En ese momento, sus padres todavía se estaban cultivando. Wang Xiaoqi estableció la siguiente formación y los dos regresaron a sus habitaciones. Después de hacer algunas cosas que no le permitían decir en voz alta, Lupin dijo: «Hay algo más que tengo que decirte». Durante este viaje a la corte celestial, el emperador de Jade convirtió a Yun Xiao en la emperatriz del dominio estelar del sureste. Oh. Wang Xiaoqi no se lo tomó en serio en absoluto. Ella podía hacer lo que quisiera. Lupin continuó. Ahora que ella está aquí, todos los cultivadores por encima de la etapa inmortal en el dominio estelar del sureste, incluido el planeta Fengming, serán colocados bajo la jurisdicción de la corte celestial. ¿Qué? Wang Xiaoqi, a quien al principio no le importó, se puso serio. Capítulo 344. Razón 1. Wang Xiaoqi, que no se había preocupado, de repente gritó de sorpresa. La expresión de Wang Xiaoqi fue solemne cuando dijo: ¿todos los inmortales y superiores están incluidos? Así es. Lupin dio una respuesta afirmativa. Wang Xiaoqi frunció el ceño y dijo: ese es un gran problema. Me temo que mi padre no estará dispuesto. Lupin sonrió amargamente y dijo: ¿qué podemos hacer si él no está dispuesto? ¿Puede tu padre vencer a Yun Xiao? No puede. Si se trata de alguien como Li Jin, mi padre aún puede intentarlo, pero Yun Xiao es imposible de vencer, dijo Wang Xiaoqi sin dudarlo. Estaba un poco perpleja. ¿Cómo es que Yun Xiao se convirtió de repente en la gran emperatriz? Y nunca antes había oído hablar de la gran emperatriz de ningún dominio estelar. El emperador de Jade acaba de hacer esta designación. Actualmente, solo lo tienen el dominio estelar del sureste y el dominio estelar del noroeste. Tu padre puede llevarse a los miembros de su clan y mudarse rápidamente, sugirió Lupin. Wang Xiaoqi puso los ojos en blanco. ¿De qué sirve alejarse? Con los emperadores del sureste y noroeste, los otros emperadores llegarán tarde o temprano. Entonces sugiero que nos rindamos. Lupin también fue muy realista. Si no podían vencerla, entonces deberían unirse a ella. Anuncios de Put Future. De lo contrario, ¿qué podrían hacer? Wang Xiaoqi dijo con una sonrisa irónica. No hablemos de mi padre por ahora. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Nos rendimos también? ¿No estaremos bajo el control de otros en todas partes? Lupin suspiró y dijo: no hay nada que podamos hacer ahora. Dado que Yun Xiao está aquí, significa que las cosas no se pueden cambiar. Pero escuché de ella que solo pueden ascender por la fuerza al cielo para los cultivadores por debajo de la etapa Gold inmortal. No debería tener mucho efecto en ti. Sin embargo, supongo que tendrá que pensar en una manera de lidiar con el inmortal dorado que se niega a ascender. En ese momento decidió poner sus cartas sobre la mesa. Además, ella ya me ha conferido el cargo de planeta oficial de Fengming Planet. ¿Eh? ¿Planeta oficial de Fengming Planet? Wang Xiaoqi de repente se sintió menos nervioso y se acostó directamente en la cama. ¿Qué ocurre? Has caído en su trampa. ¿Qué puedo hacer? Estaré bien contigo. Wang Xiaoqi dejó de luchar. En cualquier caso, ella estaba donde quiera que estuviera Lupin. Aunque ser controlada era incómoda, no había nada que ella pudiera hacer. Si no podía resistirse, solo podía aceptarlo. Lupin dijo impotente. El problema sigue siendo tu padre. ¿Qué hará él? Mi padre definitivamente no estará de acuerdo. Probablemente opondrá una tenaz resistencia. Sin embargo, es imposible luchar de frente. Debería llevar al clan Fénix a esconderse si puede. Wang Xiaoqi especuló. Lupin sonrió y dijo: entonces será mejor que le des un mensaje. Bueno. Anuncios de Put Future. Wang Xiaoqi no dudó. Sacó su teléfono y llamó a Wang Beishi. La llamada se realizó y Wang Xiaoqi le contó todo. Finalmente, ella dijo: Lupin es actualmente el planeta oficial de Fengming Planet. Según él, Fengming Planet es el primer experimento, pero aún no ha comenzado. Entonces, padre, todavía tienes la oportunidad de responder. Después de un largo rato, Wang Beishi finalmente abrió la boca y dijo: lo tengo. Pensaré en una manera de lidiar con eso. Dile a Lupin que venga rápidamente y me enseñe el método de cultivo en los próximos 2 días. Después de eso, me llevaré a mi gente. La última vez, 20 personas fueron llevadas a la secta de los 7 Fénix, por lo que Wang Beishi había transferido a algunas personas del clan. En ese momento, Lupin no pudo evitar preguntar: suegro, quiero saber por qué te resistes tanto a convertirte en miembro de la corte celestial. Es bueno tener mérito e incienso en la corte celestial. Jeje.
Wang Beishi se burló. ¿Sabes cómo surge el sol de todos estos planetas? Una frase confundió un poco a Lupin. ¿Cómo ocurrió? Al escuchar esto, la expresión de Wang Xiaoqi se oscureció. Wang Beishi dijo fríamente. Este sol necesita condensarse a partir de la esencia del fuego entre el cielo y la tierra. Sin embargo, incluso si la corte celestial controla al dios del soberano del sol y condensa la esencia del fuego de la nada, puede llevar millones de años condensar un sol, y solo puede condensar un sol a la vez. Sin embargo, con la ayuda del clan Fénix, sería mucho más fácil y la velocidad sería mucho más rápida. Si nosotros, el clan Fénix, inyectamos el fuego divino Fénix que hemos condensado en el sol, podríamos aumentar este proceso dentro de 1000 años. Sin embargo, debes saber que cada vez que extraigamos el fuego, sería tan doloroso como raspar los huesos y arrancar los ojos del clan Fénix. Además, en realidad dañaría nuestro propio cultivo. Después de que el sol se condensa, se le daría una gran cantidad de mérito al dios soberano del sol. En cuanto a nosotros, el clan Fénix, solo podemos obtener una pequeña cantidad de mérito. No sé cuántos años tomará simplemente restaurar el fuego divino. Si te dejo ir, ¿estás dispuesto a ver a tu esposa e hijos hacer tal cosa? ¿Solo por el llamado mérito del cielo y la tierra? Al escuchar las palabras de su suegro, Lupin se quedó en silencio. Parecía que había más de 10.000 soles en el dominio estelar del sureste y más de 100.000 en los 8 dominios estelares. Estos soles habían sido sacrificados por el clan Fénix durante quién sabe cuántos años. No es de extrañar que tuvieran que encontrar una oportunidad para abandonar la corte celestial. Habían pensado que su suegro era una persona hambrienta de poder, pero ahora parecía que tenía sus propias ideas para querer controlar el poder y abandonar la corte celestial. No todo fue sin razón. Lupin pensó por un momento y preguntó. Entonces, ¿qué planeas hacer? No sé. Yo me iré primero. Pase lo que pase, lo prolongaré tanto como pueda. Xiaoqi está contigo. Debes cuidarla bien. Trate de que la corte celestial no conozca su identidad. XT. Obviamente, había decidido trasladar a todo su clan y esconderse primero. Capítulo 345. Razón 2. La llamada terminó y Lupin suspiró. No sabía qué decir, ni sabía qué hacer. Sintió la luz del sol entrando en la habitación. Lupin suspiró en su corazón. Esta fuente de vida estaba perjudicando al clan Fénix. Xiaoqi, ¿alguna vez te han extraído el fuego divino? No, pero sé que es extremadamente doloroso. Wang Xiaoqi dijo. He tratado de separarme y sentirlo antes. Con solo un pequeño intento, el dolor que llega hasta lo más profundo de la médula ósea hizo que no me atreviera a intentarlo de nuevo. Ni siquiera sé cómo los miembros del clan del dios soberano del sol pueden soportarlo. Suspiró y continuó. También sabemos que esto es muy beneficioso para todos los seres vivos, pero ¿quién está dispuesto a soportar ese tipo de dolor? Además, hay bastantes razas diferentes. ¿Por qué debe haber un nuevo planeta? Por eso mi padre sacó a los miembros de su tribu de la corte celestial. Sin embargo, después de tantos años, la corte celestial aún no ha atacado. Lo que pasa es que siempre hemos estado en vilo. Las palabras de Wang Xiaoqi revelaron una sensación de impotencia. Lupin no esperaba que el originalmente despreocupado Wang Xiaoqi siempre se enfrentara a tal presión. Entonces, ¿por qué quieren tantos planetas? Lupin estaba algo desconcertado. La calamidad se había transformado en un universo. ¿Qué tenía de importante el número de seres vivos y cuántos planetas podían albergar seres vivos? Wang Xiaoqi suspiró y dijo, ¿no es todo por el karma y el mérito? Cada vez que se cree un planeta como este, habrá más seres vivos que podrán protegerlo. Con más planetas, el mundo se llenará de nubes y lluvia, la esperanza de vida se alargará, las enfermedades desaparecerán y todos se matarán entre sí. Todos ellos brindarán mérito a los dioses de la corte celestial. Pase lo que pase, el mérito de un planeta no se puede comparar con el de 10 planetas. Lupin finalmente entendió. Al final, todavía se trataba de beneficios. Continúe leyendo en MIP0xN0bel.com. Este era un asunto que era beneficioso para todos excepto para el clan Fénix. Desde la perspectiva de un ser vivo, incluso necesitaba agradecer al emperador de Jade. Después de todo, sin esa decisión, su vida no habría existido. Sin embargo, Lupin todavía no podía aceptarlo. ¿No hay otra manera? No pudo evitar preguntar. No sé. Wang Xiaoqi negó levemente con la cabeza. La atmósfera en la habitación era un poco pesada, pero Lupin sabía que no tenía derecho a interferir en este asunto. Para decirlo sin rodeos, todavía estaba demasiado débil.
Si pudiera convertirse en santo, podría cambiar la situación del clan Fénix. Temprano a la mañana siguiente, Lupin reunió a todos los miembros del clan Fénix en la secta 7 Fénix. Entonces comenzó a impartir técnicas de cultivo. El arte místico de las 9 revoluciones era en realidad extremadamente adecuado para ellos. Anuncios de Put Future. Después de todo, en esencia, esta técnica de cultivo significaba que cuanto más fuerte sea el talento del cuerpo, mejor será el efecto de cultivo. Todos estos miembros del clan tenían líneas de sangre impuras. Sin embargo, su condición física no era necesariamente mala. La sala estaba llena de niños de mediana edad, lo que le dio a Lupin la ilusión de volver a la escuela para enseñar. Casualmente usó la percepción de su discípulo con una chica. Discípulo interior. Wang Jun. Género femenino. Edad. 2477 años. Puntos de contribución de la secta. 175,005. Talento. SSS. Corazón de Dao. A. Será. Cultivo. Nivel 9 de la etapa humano inmortal. Método de cultivo. Parte de los 9 fénix celestiales. Lealtad a la secta. 80. Parecía una niña, pero al final tenía más de 2000 años. Su cultivo también estaba en el nivel 9 de la etapa inmortal humano, y estaba a punto de ingresar a la etapa inmortal de la Tierra. Y esto se debía a que su talento no era bueno. Entonces, ¿qué tan bueno era su talento? Pero, ¿qué pasó con los cientos de miles de puntos de contribución de la secta? ¿Y no era demasiado alta la lealtad de la secta? ¿Podría ser que los miembros del clan Fénix ni siquiera aprendieron este tipo de técnica de cultivo y simplemente trabajaron duro para la secta? ¿Cómo podían tener una lealtad tan alta? Si esto no era anormal, ¿qué lo era entonces? Lupin se preguntó en su corazón, pero tenía una suposición aproximada. Todo esto debería ser obra de Wang Xiaoqi. Su suposición no estaba equivocada. Después de que estos niños ingresaron a la secta, Wang Xiaoqi no pudo enseñarles técnicas de cultivo, por lo que les dijo que completaran las misiones de la secta. Con la cultivación de estos niños, muchas misiones fueron fáciles de cumplir, fue extremadamente fácil. Por lo tanto, sus puntos de contribución fueron todos muy altos. En cuanto a su lealtad, fue naturalmente gracias a Wang Xiaoqi. En lugar de decir que eran leales a la secta, era mejor decir que eran leales a Wang Xiaoqi. A partir de esto, Lupin también pudo ver que no importa cómo fuera Wang Beishi, su popularidad dentro del clan Fénix debe ser extremadamente alta. De lo contrario, estas personas no serían tan leales a Wang Xiaoqi. La mirada de Lupin recorrió a estas personas y dijo con una sonrisa. Muy bien, a continuación, aprendamos el método de cultivo. Ya copié el método de cultivo. Ven y velo por ti mismo. Allí se colocaron los cultivos y manuales secretos de estos niños. ¿Será que no pudieron entender? En realidad, había una gran diferencia en las mentes de los miembros individuales del clan Fénix. Aunque sus vidas fueron muy largas, hubo algunas personas que tuvieron poco contacto con el mundo exterior y experimentaron pocas cosas. Sus mentes eran más infantiles e inmaduras. Por ejemplo, Wang Xiliu. Aunque ya no era joven, su mente todavía era inmadura. Ella solo comía y veía dibujos animados todos los días. Anuncios de Put Future. Sin embargo, cuanto más contacto tenía con otras criaturas, o cuanto más contacto tenía con el mundo exterior, más compleja y madura era su mente. Por supuesto, esto también estaba relacionado con su experiencia personal. Para ser honesto, había mucha gente madura aquí. Por lo tanto, Lupin no trató a estas personas como a niños. Tan pronto como Lupin dijo esto, estos niños se miraron y se acercaron a mirar. XT. Lupin sonrió y dijo. Hablando de eso, déjame dejarte claro primero. Aunque no has firmado el contrato espiritual, el método de cultivo de nuestra secta tiene su propio contrato espiritual. No intentes extenderlo. Si intentas difundir el método de cultivo en el exterior, sufrirás una reacción violenta. Lupin tuvo que dejar claro este punto. Después de todo, se podría considerar que no firmar un contrato espiritual permite que se propague a muchas personas. En cuanto a ustedes, ustedes son las élites del clan Fénix. Después de ingresar a esta secta, todavía debo recordarles que existen reglas de secta dentro de la secta. Todo debe hacerse según las reglas. Si realmente cometes un error, no te cuidaré solo porque eres miembro del clan Xiaoqi. Te castigaré como quiera. Actualmente, había bastantes discípulos internos en la secta. Esos discípulos de la secta externa intercambiaban constantemente puntos de contribución para aumentar su cultivo, por lo que hacía tiempo que habían ingresado a la secta interna. Si realmente hubiera un conflicto, el cultivo de estas personas podría aplastarlos por completo.
Lupin también sabía que un conflicto era inevitable, pero las reglas de la secta eran en realidad lo fundamental. Después de impartir el método de cultivo, Lupin se fue directamente. Dim Dong. Felicitaciones al anfitrión por enseñar exitosamente. La recompensa son 100.000 puntos Master Pat. Felicitaciones al anfitrión por aumentar su nivel y obtener el núcleo dorado de 9 transformaciones, inferior. Después de consumir el núcleo dorado de 9 transformaciones, inferior, hay un 25% de posibilidades de aumentar el cultivo en una gran cantidad o un 25% de posibilidades de aumentar la fuerza física en una gran cantidad. Por el contrario, también hay un 25% de posibilidades de disminuir el cultivo en gran medida o un 25% de posibilidades de disminuir la fuerza física en gran medida. Lupin miró esto y se quedó sin palabras. Esto fue un poco molesto. Sin embargo, esta cosa no tenía ninguna restricción en su uso, ni tampoco tenía ninguna restricción para aumentar su cultivo. Si se lo diera a un cuasi sabio, ¿qué pasaría? Sin embargo, la probabilidad de fracaso también era del 50%. Con un 50% de posibilidades de tener mala suerte, Lupin no quería apostar. En lugar de dárselo a un cuasi santo, ¿por qué no dárselo a un santo? ¿Podría reducir el cultivo del santo por un gran margen? ¿Qué haría eso al santo? ¿Un inmortal de oro? Jeje. Pensando en esto, Lupin se rió. Sin embargo, la actualización aún no había terminado. Lupin subió directamente de nivel en 4 niveles. Dim Dong. Felicitaciones al anfitrión por obtener la mejora de la formación de protección de montañas. Puedes elevar la base de cultivo de la formación por debajo de la etapa diamante inmortal. Los inmortales se dividieron en inmortales humanos, inmortales de la tierra, inmortales del cielo, inmortales de oro, inmortales de diamante, inmortales de origen, cuasi santos y los santos eran el escenario de los inmortales. Anteriormente, la formación de protección de la montaña de Lupin solo podía matar a los cultivadores en la etapa Eaven inmortal. De esta manera, podría matar a los cultivadores en la etapa Gold inmortal. Aunque parecía que no había mucha diferencia en Fengmin Planet en este momento. Pero siempre fue bueno tener un aumento de nivel. Dim Dong. Felicitaciones al anfitrión por aumentar su nivel. Has obtenido la oportunidad de comprender el Dao en el nivel superior del pabellón de las escrituras. Lupin quedó atónito. Entonces, estaba extasiado. Hacía mucho tiempo que quería subir y echar un vistazo. Ese artículo costó 8 millones de puntos de contribución una vez. Fue extremadamente caro. Ahora que muchas de las misiones de la secta ya estaban saturadas, la velocidad a la que podía obtener puntos de contribución había disminuido mucho en comparación con antes. Sin embargo, debido al aumento en el número de discípulos, la tasa en realidad se mantuvo bastante estable. Dim Dong. La recompensa por el escenario secreto de la secta, el bosque psicodélico, está abierta para que el anfitrión la explore. Capítulo 346. Capítulo 1. El bosque psicodélico tiene 3 niveles de etapas secretas. Establecimiento de la fundación, núcleo dorado y alma naciente. Con el permiso del anfitrión, se puede realizar una exploración abierta. La fuerza interior tiene la capacidad de convertir el escenario secreto en una bestia demoníaca fantasma. Matarlo permitirá obtener materiales, piedras espirituales, artefactos y otros elementos. Todos los elementos de la etapa secreta pueden volver a la realidad. Las bestias demoníacas vivientes no están incluidas. Lupin entrecerró los ojos mientras miraba el bosque psicodélico. Era obvio que este objeto no le servía de nada. Sin embargo, todavía fue beneficioso para los discípulos de la secta. Pero hablando de eso, este artículo podría tener otros usos. Lupin terminó de leer las recompensas y no se detuvo. Inmediatamente fue a buscar a Wang Beishi. XT. Esta vez, Lupin podía sentir claramente que su estado de ánimo estaba un poco bajo. Estás aquí. Date prisa y enséñame la técnica de cultivo. Según lo que dijiste, Fengmin Planet pronto estará bajo el control de la corte celestial. Planeo irme de inmediato, dijo con calma Wang Beishi. Lupin no perdió el tiempo y rápidamente reunió a los niños que había traído Wang Beishi. Todavía quedaban 20 personas. No fue diferente de impartir una técnica de cultivo en la secta. Después de explicar algunas cosas a tener en cuenta, se desató la técnica de cultivo. Anuncios de Put Future. De manera similar, debido a que los niveles de cultivo de estas personas también eran muy altos, Lupin también recibió 100.000 puntos del camino maestro esta vez. Sin embargo, a medida que su nivel aumentó, 100.000 puntos de Master Pat esta vez solo fueron suficientes para que Lupin aumentara en 3 niveles.
Continuar leyendo, en mipzeronovela.com. Dim Dong. Felicitaciones al anfitrión por obtener la habilidad pasiva de Master Pat y comprenderla al azar. El discípulo puede utilizar las palabras y acciones del anfitrión para comprender un camino que sea beneficioso para uno mismo. Dim Dong. Felicitaciones al anfitrión por obtener la tierra inmortal de la secta. Tiene su propio espacio interior y puede moverse paralelo a la secta. Nota. El número de movimientos solo puede ser 1. El nodo espacial lo elige el anfitrión. El nodo espacial se puede elegir discretamente. Dim Dong. Felicitaciones al anfitrión por obtener la recompensa. Tu nivel de cultivo ha aumentado en 3 niveles. Se obtuvieron 3 recompensas consecutivas. El nivel de cultivo de Lupin aumentó instantáneamente. Su nivel de cultivo, que acababa de entrar en la etapa humano inmortal, aumentó instantáneamente al 4.º nivel de la etapa humano inmortal. Lo que más sorprendió a Lupin fue en realidad el segundo, la tierra inmortal de la secta. ¿Cómo debería decirlo? Esta cosa era un elemento imprescindible para las sectas de alto nivel. Era similar al monte Numinous. Eran independientes de un espacio y un mundo separados, pero también estaban conectados al mundo de origen. Si quisieran que nadie los molestara, podrían hacerlo. Si quisieran salir, podrían salir. Se podría decir que fue extremadamente conveniente. Después de obtener esto, Lupin podría alejar completamente a la secta del planeta Fengmin. Lo más importante es que la última oración fue que Lupin podía elegir libremente el nodo espacial. Esto significaba que Lupin podía colocar el nodo espacial en cualquier parte del universo principal, que era la entrada a la secta. El nodo espacial también podría ocultarse selectivamente, lo que sin duda fue muy beneficioso para la seguridad de la secta. El sistema también le premió con la posibilidad de moverse en paralelo. Anuncios de Put Future. En otras palabras, no era necesario desechar las instalaciones existentes de la secta. Fue extremadamente conveniente. Sin embargo, Lupin no tenía ninguna intención de alejar la secta. Al final, mientras quisiera desarrollar la secta, necesitaba gente. Por lo tanto, no podría ser como esas grandes sectas y enviar la secta a un lugar desconocido. En este momento, todavía necesitaba interactuar con la gente común. Quizás algún día, cuando la secta de los 7 Fénix alcance el nivel de esas grandes sectas y no necesite reclutar discípulos, Lupin podría considerar establecer la secta en un lugar donde haya poca gente. Sin embargo, esto fue solo un pensamiento. Justo cuando Lupin estaba a punto de irse, Wang Beishi lo llamó. Tu base de cultivo está mejorando muy rápido. Wang Beishi entrecerró los ojos. Antes de venir a enseñar, solo estaba en el primer nivel de la etapa humano inmortal, pero en un abrir y cerrar de ojos, su base de cultivo había aumentado en 3 niveles. Debe saberse que una vez que la base de cultivo alcance la etapa inmortal, la mejora sería muy lenta. Porque el universo ahora tenía muchos menos recursos para los inmortales en comparación con la era primitiva. Además, después de alcanzar la etapa inmortal, además del cultivo en sí, lo más importante para mejorar la base de cultivo era la comprensión del Dao. No sabía que después de que Lupin obtuvo el método de cultivo, había visto a Pangu abrir el cielo. Había obtenido una comprensión muy profunda del gran Dao de la fuerza del arte místico de las 9 revoluciones, y la mejora de la base de cultivo proporcionada por el sistema era como verter agua en una taza. Por lo tanto, no solo aumentó el cultivo de Lupin, sino que no se sintió incómodo en absoluto. Sin embargo, a los ojos de Wang Beishi, era diferente. La técnica de cultivo que cultivó Lupin tenía abundante energía espiritual y parecía ser una técnica de cultivo de primer nivel. Cuanto más poderosa era la técnica de cultivo, más difícil era abrirse paso. Un inmortal ordinario podría alcanzar la siguiente etapa cada 180 años. Sin embargo, este niño no tomó ninguna panacea ni tuvo epifanías. Después de una lección, su cultivo aumentó en 3 niveles. Fue demasiado extraño. Lupin sonrió y dijo: recientemente, comí muchos melocotones de la inmortalidad, por lo que mi cultivo es un poco inestable. Aumenta de vez en cuando. ¿Melocotones de la inmortalidad? Wang Beishi dijo con desaprobación. Niño, ¿crees que no he visto mundo? ¿Quién podría comerse los melocotones de la inmortalidad de la reina madre? En mi época, yo. A mitad de sus palabras, quedó atónito.